En los años más oscuros del cartel de Medellín, mientras nombres como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha o Pinina acaparaban la atención del país, existían hombres que casi nunca aparecían en titulares, pero cuyo impacto fue devastador. Sicarios que no buscaban fama, que no daban entrevistas y que no necesitaban reconocimiento público para sembrar terror. Uno de ellos fue John Jairo Posada Valencia, conocido dentro del cartel como El Tití. A diferencia de otros ejecutores visibles, el Tití operaba desde un lugar distinto. No era el rostro del cartel, sino una pieza clave en su maquinaria interna. Su nombre comenzó a circular en voz baja entre fuerzas de seguridad y en informes reservados, siempre asociado a acciones estratégicas, golpes coordinados y operaciones de alto impacto. No era improvisación, era método. Para entender quién fue el Tití, hay que entender el momento histórico en el que apareció. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, el cartel de Medellín ya no estaba en expansión. Estaba en guerra abierta. Contra el Estado, contra la policía, contra la extradición y contra cualquiera que representara una amenaza. En ese contexto, Escobar necesitaba algo más que sicarios impulsivos. Necesitaba hombres capaces de ejecutar órdenes complejas, sin preguntas y sin errores. El Tití encajaba exactamente en ese perfil. No se sabe mucho sobre su vida antes del cartel, y ese silencio no es casualidad. Muchos de los hombres que llegaron a ese nivel dentro de la estructura criminal compartían un mismo patrón. Orígenes humildes, ascenso rápido y lealtad absoluta, al menos mientras el miedo y la disciplina se mantenían intactos. El Tití no fue un ideólogo ni un estratega político. Fue un operador, alguien diseñado para cumplir órdenes en el momento exacto. Su nombre empezó a aparecer vinculado a acciones dirigidas específicamente contra la policía, en una época en la que Escobar había declarado una guerra sin retorno. No se trataba solo de eliminar enemigos. Se trataba de enviar mensajes, de demostrar que nadie estaba fuera de alcance. Y en esa lógica de terror calculado, el Tití se convirtió en una figura recurrente dentro de la estructura operativa. Mientras otros sicarios actuaban de forma más visible, el Tití trabajaba con precisión y discreción. No buscaba protagonismo. No necesitaba fama. Su valor estaba en su capacidad de ejecutar sin dejar rastros claros, en moverse dentro de una ciudad completamente militarizada y aún así cumplir la misión. Eso lo convirtió en alguien especialmente peligroso. Las autoridades comenzaron a identificar un patrón. Detrás de varios golpes coordinados, siempre aparecía el mismo nombre. No en comunicados oficiales, no en ruedas de prensa. Aparecía en informes internos, en declaraciones cruzadas, en rumores consistentes. El Tití no era un mito, era una presencia constante. Pero como ocurre con muchos hombres del círculo más violento del cartel, su destino estaba marcado desde el principio. En el mundo de Escobar, la lealtad tenía fecha de caducidad, y cuanto más eficaz eras, más cerca estabas del final. Porque el mismo sistema que te protegía hoy, mañana podía abandonarte. A comienzos de los años 90, cuando el cerco sobre Escobar empezó a cerrarse y el bloque de búsqueda intensificó su presión, hombres como el Tití quedaron en una posición crítica. Ya no eran invisibles, ya no eran intocables. La estructura empezaba a fracturarse y cada nombre conocido se convertía en un riesgo. La historia de El Tití no es la de un sicario famoso. Es la de un engranaje esencial en una guerra que desangró a Colombia. Un hombre cuyo rostro casi nadie conoce, pero cuyas acciones ayudaron a sostener uno de los periodos más violentos del narcotráfico. Y como muchas historias dentro del cartel de Medellín, la suya no terminaría con gloria, poder o escape, sino con encierro, silencio y olvido. Si llegaste hasta aquí y quieres conocer la historia completa de los hombres que operaron en la sombra del cartel, no olvides suscribirte al canal. Estas historias solo se entienden cuando se cuentan hasta el final. Para comienzos de los años 90, el cartel de Medellín ya no era el imperio intocable que había sido.
Las bombas, los atentados y la presión internacional habían cambiado las reglas del juego. Y en ese nuevo escenario, hombres como John Jairo Posada, el Tití, dejaron de ser piezas invisibles para convertirse en objetivos prioritarios. Hasta ese momento, el Tití había operado con una ventaja clave: el anonimato. No era una figura mediática. No concedía entrevistas. No aparecía en rumores públicos como otros sicarios. Pero ese mismo silencio empezó a romperse cuando la guerra contra la Policía Nacional se intensificó. Cada ataque contra agentes del Estado activaba una cadena de inteligencia más agresiva, más obsesiva, más precisa. El bloque de búsqueda ya no perseguía solo a Escobar, perseguía a todo su entorno operativo. Y ahí fue cuando el Tití entró definitivamente en el radar. Los informes de inteligencia comenzaron a cruzar datos, patrones de movimiento, zonas de influencia, nombres que se repetían en testimonios indirectos. No eran pruebas judiciales sólidas, pero sí suficientes para construir perfiles. El de El Tití empezó a tomar forma como el de un sicario disciplinado, confiable y extremadamente peligroso. Alguien que no actuaba por impulso, sino por instrucción directa. A diferencia de otros hombres del cartel que buscaban ascender mostrando brutalidad, el Tití no necesitaba demostrar nada. Su reputación se construía en silencio. Y eso lo hacía aún más valioso y más vulnerable. Dentro del cartel de Medellín, la paranoia también crecía. Escobar ya no confiaba plenamente en nadie. Las traiciones, reales o imaginadas, habían dejado cicatrices profundas. Cada captura era vista como una posible filtración. Cada baja, como una advertencia. En ese ambiente, incluso los sicarios más leales comenzaron a ser observados con sospecha. El Tití no fue la excepción. Mientras el cerco policial se cerraba, muchos hombres del cartel cometieron errores. Cambios constantes de escondite, comunicaciones improvisadas, contactos innecesarios. El Tití intentó mantenerse fiel a su estilo. Moverse poco, hablar menos, depender solo de círculos cerrados. Pero el margen de maniobra ya no existía. La ciudad estaba saturada de controles. Las redes de informantes crecían. Y lo más peligroso, ya no todos dentro del cartel estaban del mismo lado. Algunos buscaban sobrevivir. Otros, negociar. Otros, simplemente desaparecer. En ese contexto, el Tití pasó de ser ejecutor a ser pieza prescindible. Las autoridades comenzaron a entender algo clave: capturar o neutralizar a figuras como el Tití no solo debilitaba la estructura operativa, sino que también enviaba un mensaje psicológico al resto del cartel. Demostraba que nadie era invisible, que incluso los hombres más silenciosos podían ser encontrados. Y ese mensaje empezó a surtir efecto. Los movimientos de El Tití se volvieron erráticos. No por descuido, sino por necesidad. Cada día libre era una victoria. Cada noche sin ser localizado, una prórroga. Pero en el mundo del cartel de Medellín, las prórrogas no duraban mucho. La caída de varios sicarios cercanos marcó un punto de quiebre. Nombres conocidos empezaron a desaparecer de la estructura. Algunos fueron capturados. Otros murieron. Cada uno de esos golpes reducía el espacio de protección alrededor de El Tití. Ya no había rutas seguras. Ya no había casas completamente confiables. Y, como ocurrió con muchos hombres del cartel, su destino comenzó a definirse no por una gran traición ni por un error espectacular, sino por acumulación de presión. La suma de vigilancia, delaciones indirectas y desgaste constante. Cuando finalmente fue localizado, no hubo épica, no hubo discursos, no hubo finales cinematográficos. La historia de El Tití terminó como terminaban casi todas las historias del cartel de Medellín, de forma silenciosa, rápida y definitiva. Su nombre pasó a engrosar la lista de hombres que sostuvieron el imperio desde abajo y que cuando dejaron de ser útiles fueron absorbidos por el mismo sistema que los había creado. No hubo homenajes. No hubo memoria pública. El cartel no recordaba a sus sicarios. Los reemplazaba.
Hoy, John Jairo Posada es un nombre que aparece apenas en registros, investigaciones y relatos fragmentados. Pero su historia es clave para entender cómo funcionaba realmente la violencia del cartel. No desde el liderazgo, sino desde la ejecución cotidiana. Desde el miedo constante. Desde la obediencia absoluta. Porque el cartel de Medellín no se sostuvo solo con grandes capos. Se sostuvo con hombres como el Tití, discretos, eficientes y condenados desde el primer día. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal. Estas historias no se cuentan en los libros oficiales, pero explican cómo funcionó realmente uno de los imperios criminales más violentos de la historia. Cuando hombres como John Jairo Posada, el Tití, desaparecieron del mapa criminal, el impacto no se midió en titulares ni en comunicados oficiales. Se midió en algo mucho más profundo: el miedo interno dentro del cartel de Medellín. Porque la caída de un sicario silencioso no solo representaba una baja operativa, representaba la prueba definitiva de que el sistema estaba colapsando desde adentro. El cartel de Medellín había sido construido sobre una idea peligrosa: la ilusión de control absoluto. Pablo Escobar creía que podía anticipar cada movimiento del Estado, comprar cada lealtad y castigar cada traición. Durante años esa ilusión funcionó. Pero cuando hombres como el Tití comenzaron a caer uno por uno, esa narrativa se rompió. La desaparición de el Tití envió un mensaje devastador a quienes aún permanecían activos. Ni siquiera el anonimato garantizaba supervivencia. Dentro del cartel, el ambiente se volvió irrespirable. La confianza, que ya era frágil, prácticamente dejó de existir. Cada llamada podía ser interceptada. Cada encuentro, una emboscada potencial. Cada contacto, un riesgo innecesario. La estructura que alguna vez funcionó como una máquina perfectamente aceitada comenzó a fragmentarse en células desconectadas, dominadas por la paranoia. Los sicarios que habían aprendido a obedecer sin preguntar ahora empezaban a dudar. No de las órdenes, sino del sistema que los había prometido protección. Porque si alguien como el Tití, discreto, disciplinado, leal, podía ser neutralizado, entonces nadie estaba a salvo. Ese fue uno de los golpes psicológicos más efectivos contra el cartel. A diferencia de la caída de grandes capos, que a menudo generaba reacomodos internos, la eliminación de operadores silenciosos tenía un efecto corrosivo. No había reemplazos inmediatos. No había formación rápida para ese nivel de experiencia. El conocimiento táctico, las rutas, los contactos y los métodos se perdían con cada nombre que desaparecía. Y Escobar lo sabía. En sus últimos años, el patrón no solo estaba huyendo del Estado, estaba lidiando con una estructura cada vez más debilitada. La muerte o captura de sicarios como el Tití significaba menos capacidad de respuesta, menos margen de maniobra y más dependencia de hombres jóvenes, inexpertos y nerviosos. Eso cambió la naturaleza de la violencia. Las acciones del cartel comenzaron a volverse menos precisas, más impulsivas. Donde antes había planificación, ahora había desesperación. Donde antes había discreción, ahora había ruido. Y ese ruido facilitó aún más el trabajo de las autoridades. El legado de el Tití, aunque invisible para el público, fue clave en ese proceso. No por lo que representó en vida, sino por lo que su caída simbolizó: el final del mito de la invulnerabilidad. Para el bloque de búsqueda, neutralizar figuras como el Tití fue una victoria estratégica. Demostraba que la inteligencia acumulada, el análisis de patrones y la presión constante podían derrotar incluso a los operadores más cautelosos. Ya no se trataba de capturas espectaculares, sino de desgaste, de paciencia, de esperar el momento exacto. Y ese método funcionó. Con cada sicario silencioso que desaparecía, el cerco se estrechaba. Las opciones de Escobar se reducían. Los refugios se volvían temporales. Las redes de apoyo se desintegraban. El cartel, que alguna vez funcionó como una organización casi militar, empezó a comportarse como un grupo acorralado.
El Tití fue parte de esa transición. Hoy su nombre no aparece en murales, canciones ni mitologías populares. No es un personaje glorificado. Y eso, paradójicamente, lo convierte en una figura clave para entender la verdadera historia del narcotráfico. Porque el poder del cartel no se sostuvo solo con figuras visibles, sino con hombres invisibles que ejecutaban órdenes sin dejar huella pública. La historia de El Tití es la historia de cientos de sicarios que nunca llegaron a ser famosos, pero que sostuvieron una guerra durante años. Es la historia del costo humano oculto detrás de los grandes nombres. De cómo la violencia organizada necesita engranajes anónimos para funcionar. Y de cómo esos engranajes son los primeros en ser descartados. Su final no cambió el rumbo del país por sí solo, pero sumado a otros finales similares, ayudó a derrumbar una estructura que parecía eterna. Hoy, cuando se analiza la caída del cartel de Medellín, suele hablarse de grandes decisiones políticas, cooperación internacional y figuras emblemáticas. Pero pocas veces se habla de la erosión interna causada por la pérdida de operadores clave. Hombres como El Tití, cuya ausencia fue más poderosa que su presencia. Porque en el mundo del narcotráfico no siempre cae primero el líder. A veces cae la base, y cuando eso ocurre, el colapso es inevitable. Si llegaste hasta el final de este bloque, no olvides seguir el canal. Aquí contamos las historias que casi nunca se mencionan, pero que explican cómo realmente se derrumbó uno de los imperios criminales más temidos de la historia. Para entender el verdadero significado de la caída de John Jairo Posada, El Tití, es necesario alejarse del individuo y observar el sistema que lo creó. Porque El Tití no fue una anomalía. Fue un producto perfecto del cartel de Medellín en su fase más avanzada. Silencioso, obediente, eficiente y descartable. Cuando El Tití desapareció del tablero, no hubo comunicados internos ni rituales de despedida. El cartel no lloraba a sus hombres. Los reemplazaba. O al menos, eso intentaba. Pero a comienzos de los años 90, esa lógica empezó a fallar. Y ese fue el verdadero inicio del fin. Durante años, Pablo Escobar había gobernado con una combinación de terror, dinero y lealtad forzada. Sus sicarios no eran solo ejecutores, eran extensiones de su voluntad. Cada uno cumplía un rol específico dentro de una estructura que parecía indestructible. Pero esa estructura dependía de algo muy frágil, el control absoluto. Y ese control comenzó a romperse cuando los hombres invisibles empezaron a caer. El Tití representaba exactamente lo que Escobar necesitaba en esa etapa. Alguien que no generara ruido, que no atrajera atención, que ejecutara sin dejar huellas públicas. Pero cuando incluso ese perfil dejó de ser suficiente para sobrevivir, el mensaje fue devastador. No solo para los sicarios, sino para el propio Escobar. Porque si el anonimato ya no protegía, entonces nada protegía. En los últimos meses del cartel, Escobar vivía atrapado en una contradicción permanente. Por un lado, seguía creyendo que podía manipular el sistema, negociar salidas, forzar acuerdos. Por otro, veía cómo su entorno se desmoronaba sin que pudiera evitarlo. Cada semana aparecía un nuevo nombre caído. Cada mes, menos opciones. Menos refugios. Menos lealtades. La desaparición de El Tití no fue un golpe mediático. Fue algo peor. Una grieta interna. Los sicarios que aún permanecían activos comenzaron a cambiar su comportamiento. Algunos se volvieron más violentos, como una reacción desesperada. Otros intentaron desaparecer. Otros empezaron a cometer errores. El miedo dejó de ser una herramienta de control y se convirtió en un problema operativo. Y el bloque de búsqueda entendió eso mejor que nadie. La estrategia ya no se centraba solo en capturar a Escobar. Se centraba en desgastarlo emocionalmente, en romper su sensación de dominio. Neutralizar a figuras como El Tití era parte de ese plan. No porque fueran famosos, sino porque eran funcionales. Y cuando una estructura pierde funcionalidad, colapsa. Escobar comenzó a rodearse de hombres cada vez más jóvenes, menos preparados, más impulsivos.
Ya no podía confiar en operadores experimentados, y eso se notó. Las decisiones se volvieron erráticas. Las comunicaciones, más riesgosas. Los movimientos, previsibles. El cartel había dejado de anticiparse al Estado. Ahora solo reaccionaba. Ese fue el verdadero legado de hombres como el Tití. No su violencia. No su reputación. Sino el vacío que dejaron cuando ya no estuvieron. Porque el cartel de Medellín no cayó de un día para otro. Se fue desangrando lentamente. Desde adentro, a través de pérdidas acumuladas. Cuando finalmente Escobar quedó reducido a un círculo mínimo de protección, ese final ya estaba escrito desde hacía tiempo. El patrón no cayó solo por una llamada, una ubicación o una persecución final. Cayó porque ya no tenía sistema. Solo tenía miedo, desconfianza y aislamiento. Y en ese aislamiento, nombres como el Tití ya no existían. Habían sido absorbidos por la maquinaria que ellos mismos ayudaron a sostener. Hoy, cuando se recuerda al cartel de Medellín, la atención suele centrarse en los grandes personajes, en las escenas finales, en los mitos. Pero la historia real se entiende mejor observando a los hombres que nunca fueron protagonistas. Los que ejecutaron órdenes sin reconocimiento. Los que murieron o desaparecieron sin explicación pública. El Tití fue uno de ellos. Su historia no es excepcional por lo que hizo, sino por lo que representa. Representa la fase en la que el cartel dejó de expandirse y comenzó a implosionar. Representa el momento en que la violencia dejó de ser una ventaja y se convirtió en una carga. Representa la transición entre el poder absoluto y la caída inevitable. Porque ningún imperio criminal cae solo por un enemigo externo. Siempre cae cuando deja de funcionar internamente. Y cuando el Tití cayó, el cartel de Medellín ya estaba roto. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal. Estas historias no explican solo quiénes fueron estos hombres, sino cómo se derrumbó realmente uno de los imperios criminales más temidos de la historia.